Los órganos cervicales que encontramos en la economía corporal, caracterizada por su forma y su función. Tiroides, ¿qué quiere decir? Forma de escudo, junto con su cartílago, que es en el que reposa posteriormente, que se encuentra por detrás de la glándula tiroides, que se denomina cartílago tiroides, que también tiene forma de escudo, en contraste al cartílago que encontramos en la base, que tiene esta forma, que tiene forma de anillo. ¿Alguien conoce ese cartílago que se llama? Muy bien, cartílago cricoides. El cartílago cricoides, ¿no?, del que salen además las cuerdas tendinosas hacia atrás, en el aritenoides forman el ligamento cricoaritenoideo, tiroaritenoideo, etcétera, etcétera. Ustedes ya sabían eso, ¿no?, anatomistas. Sí, El yo sabía. ligamento, por ejemplo, tiroaritenoideo, se conoce como cuerda vocal falsa, la de arriba, y la verdadera, la de abajo. Sí. Con el espacio formado entre abajo, como el ventrículo laríngeo, que es el que yo estoy utilizando ahorita para emitir la voz, que es el aparato fonador. La glándula tiroides acompaña a los seres humanos en su entidad clínica mucho antes de la edad contemporánea o incluso el Renacimiento. Aquí vemos dos enfermos de bocio muy grave, que en realidad la enfermedad que nosotros conocemos como bocio no es verdad, son el bocio nodular y el bocio multinodular, que son la misma enfermedad en realidad. Bocio nodular es un estadio inicial en el que hay un solo nódulo palpable, y el bocio multinodular, que es la apreciación más grave que ustedes están viendo acá. La imagen que ustedes están viendo acá, que ya les había mostrado previamente, la estatuilla precolombina, muestra a una mujer, ¿no es verdad?, con su agrandamiento cervical anterior, que corresponde a esta imagen de aquí, que corresponde a un bocio muy marcado. Lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es el espacio de los tiempos de los primeros tratamientos en 1868, en el que se extirpaban a los cerdos muertos. Y miren aquí el primer aislante bioquímico. Fíjense cuántos filtros tenía para sacar un poquitito de las glándulas tiroides de los muertos y de los cerdos. Se obtenía la T3 y la T4, que colocada exógenamente en pacientes con este aspecto los podía devolver a la normalidad. Ergo, hay tratamientos exógenos del hipo e hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas se secretan siguiendo, ¿no es verdad?, el principio endocrino. Las secreciones se catalogan de acuerdo a su interacción desde la célula de origen, su circulación y su célula diana o célula objetivo, que es la célula que recibe la hormona. La estimulación autócrina, que nosotros por ejemplo encontramos en el eje hipotalámico hipoficiario, la parácrina en la neurohipófisis por ejemplo, y la endocrina, que es una célula de un tipo que secreta una hormona, y la hormona afecta a una célula de otro tipo. Citamos el ejemplo de la glándula tiroides. La secreción de T3 y de T4 se dan ¿dónde? En la glándula tiroides. Se liberan la T3 y la T4 la circulación, llegan al hueso y el hueso lo hacen crecer. Bueno, llegan al cartílago y el cartílago hace que crezca el hueso. Llega al músculo y lo hace hipertrofiarse. Llega al cerebro y lo hace funcionar. Llega al hígado y lo hace captar sustancias. Así es como funciona la glándula, o las hormonas tiroides. Y la neuroendocrina también, la neurohipófisis, ¿no es verdad? Es un ejemplo muy claro. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿no es verdad?, es la distribución, donde vemos, ¿no es verdad?, la unidad funcional inicial del eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Nosotros, de todos estos núcleos, el que nosotros vamos a estar observando esta semana es el núcleo cuarto, donde de todos estos encontramos las células que van a sintetizar ¿cómo se llama esto?, la prolongación que corresponde al sistema tiroideo. Esto es muy importante porque, como ustedes pueden ver, tenemos, ¿no es verdad?, los núcleos aquí separados en cortes tomográficos, y nos dice que tenemos una hipófisis un poco grande, que es la anterior y la
posterior. Una forma sencilla de diferenciarlos es que la hipófisis posterior, o también llamado neurohipófisis, está conectada por el infundíbulo al sistema nervioso central, ¿no ven, anatomistas? En contraste a la adenohipófisis, que es una continuación directa del tejido especializado no neuronal del sistema nervioso central. De todos estos, ¿no es verdad? El núcleo arcuato, ¿no es verdad?, que está en dirección anterior. Sin embargo, aquí es donde vemos la función hipotalámica. Aquí no se nota muy bien, pero bueno, no importa. Entonces miren la televisión. Aquí estamos viendo las sustancias que van a interactuar con el sistema. Pero primero hay que ponerle los pisos. Y como no son pisos inversos, trabajamos de arriba hacia abajo. El eje se llama hipotálamo hipofisial. Aquí tenemos nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis, y finalmente el órgano que nosotros vamos a querer estudiar. En este caso es las hormonas que corresponden al primer piso corresponden al hipotálamo. El sufijo para diferenciarlas unas de las otras es el término tropa. Tirotropa, gonadotropa, colinotropa, tropa. Todas las que se encuentran en este segmento hipotalámico siempre tienen el sufijo. Prefijo es antes de la palabra, sufijo es que termina la palabra. Gonado, el prefijo es gónada y el sufijo será tropa. La tropa, ¿qué quiere decir tropa? Quiere decir de tropical, como trópico, que por una cosa se llama el trópico, porque trópico viene del latín preferencia, que es de mayor preferencia. La gente no le gustan los climas fríos en su mayoría, entonces prefieren el trópico, prefijo de preferencia de esta tierra. Entonces nos está diciendo que tienen preferencia por ese grupo de hormonas. ¿Y por qué dice no tienen un sufijo que sea específico? Es trópico porque las hormonas no son exclusivas de los sistemas, interactúan con otros sistemas, no son sistemas cerrados. No es que la gonadotropa se sintetiza y directo al hipotálamo, no, tiene funciones secundarias, que solo se las dejamos a los endocrinólogos, que es más, yo no soy. ¿No es verdad? Con la cual estamos trabajando en este momento. La hormona tirotropa, la TRH, Thyroid Releasing Hormone, que en el segmento hipotalámico está directamente relacionado con la TSH. Entonces vamos. Tenemos nuestro primer segmento, ¿no es verdad?, en el hipotálamo, que corresponde a ¿cuál? TRH, que no hay que confundir con su subsidiaria, que es la TSH, corresponde a la Thyroid Releasing Hormone, hormona liberadora de hormona tiroidea o de hormona liberadora de TSH. Fíjense qué interesante, el infundíbulo está con sus neuronas, pero la porción, ¿cómo se llama? La porción anterior tiene este sistema venoso que se llama sistema portal, como el hígado, por ejemplo. ¿Cuántas divisiones tiene el hígado portal? 8 divisiones portales, ¿no es verdad? Las divisiones portales de la hipófisis son demasiadas, no hay 8, son muy pequeñas, entonces no tienen una expresión. Este sistema venoso es el que permite recoger estas sustancias y que se vayan difundiendo en el en la hipófisis. La hipófisis, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dónde se encuentra? Esta hipófisis se encuentra en una estructura muy famosa que se llama silla turca, en la cara posterior superior del esfenoides, ¿no es verdad? Aquí vemos por qué recibe su nombre esfenoides, ¿no es verdad? Con forma de cuña. Las cuñas que tienen esta forma, por ejemplo, después de que les das un hachazo a las maderas, adquieren esta forma, y esta es la forma de la cuña que tiene el esfenoides. Esfenoides, forma de cuña, y ahí es donde se apoya, ¿no es verdad?, nuestra glándula hipófisis. Así, perfecto. La hipófisis, habíamos dicho, infundíbulo, la parte neuronal, y la adenohipófisis, la parte anterior, no es una gran cosa. ¿Cuál es el problema con esto, por ejemplo? Como pueden notar, el abordaje superior, anterior o posterior es imposible, no se puede hacer la cirugía,
Por lo tanto, cuando hay tumores, por ejemplo, de la adenohipófisis, la cirugía se realiza por la nariz. ¿Y quién la realiza la cirugía? Un neurocirujano con un otorrinolaringólogo. Y aquí vemos el sistema completo. No se distraigan, estamos aquí. TRH, TSH. La TSH, ¿a dónde va a viajar? A la glándula tiroides. Perfecto. La glándula tiroides entonces va a secretar sus propias sustancias que corresponden a la T3 y a la T4. La T3 y la T4, si bien tienen la misma composición bioquímica, no tienen la misma composición estructural. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente estoy diciendo, tienen el mismo origen y síntesis, pero como pueden ver por los números, no son la misma sustancia y al mismo tiempo lo son. Me voy a explicar. T3 significa triyodo tirosina, mientras que la T4 significa tetrayodo tiroxina. Básicamente lo que nos está diciendo el sufijo triyodo tironina, tetrayodo tiroxina, nos está diciendo que hay una particularidad en la composición química. Quiere decir que cuando ya ha alcanzado las 4 moléculas yodadas, cuando ha llegado a 4, se saturó. Quiere decir que ha alcanzado su transporte máximo. Ya no puede incluirse ninguna molécula de yodo más. No puede. Sin embargo, si yo lo privara de uno, su sufijo cambia, porque es bioquímica. Pasa a ser triyodo tironina. Ya no puede ser tiroxina, porque la tiroxina implica saturación. Entonces es por eso que se modifica su término. Fija. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La glándula tiroides libera su T3 y su T4. ¿Y la T3 y la T4 a dónde van? A los tejidos. ¿Cuál es el objetivo final, sin embargo? Este es el sistema, este es el drenaje venoso. Fíjense qué interesante. ¿Por qué utilizamos el sistema venoso para drenar las hormonas? Porque los sistemas venosos alcanzan de forma activa o pasiva los tejidos. ¿Cuál es más activo? ¿El segmento arterial o el segmento venoso? Arterial. ¿Cuál tiene gasto cardíaco? Arterial. Entonces, ¿cuál es más activo? El arterial. ¿Cuál es pasivo? Venosa. Correcto, son vasos de capacitancia. El drenaje venoso, cuando no son hormonas que funcionan a demanda como la insulina o el glucagón, que tienen una particularidad. ¿Qué particularidad tendrá la insulina, el glucagón y la hormona paratiroidea? ¿Dependerán de esto? No dependen de este sistema. Claro. Dependen de sistemas activos. Yo como, secreto insulina. Exacto. No como, secreto glucagón. Crezco, libero somatostatina. Así es como funciona. Estos sistemas son sistemas pasivos. Cuando una persona tiene un insulinoma, es decir, un tumor productor de insulina en el páncreas, la persona en cuestión de 48 a 72 horas se muere, porque su cerebro se tuesta por la hipoglucemia. Es una enfermedad activa. En contraste, cuando las pacientes tienen enfermedades tiroideas o tienen enfermedades ováricas, su evolución es crónica, porque están pendiendo de un sistema pasivo. Por eso que estudiamos el sistema y el drenaje venoso. Pero bueno, otro lado. La glándula tiroides, en su composición activa, se encuentra irrigada por dos sistemas, un sistema superior y un sistema inferior. El superior es la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea superior es rama de la arteria carótida externa. La arteria, háganme ver así, como gancho su dedo. Se ponen aquí sus dedos así, tenemos carótida interna que sube a formar ¿qué cosa? La arteria cerebral media, o la arteria meningia media, donde está aquí el parietal. Y la de adelante, toda su cara es la que te está irrigando. ¿Por qué? Porque está formando la arteria lingual, la arteria nasal, con su rama, la renina. Está formando la arteria tiroidea superior, la arteria laringea profunda. Todo lo que ustedes van a aprender en anatomía, ¿no? Yo no me he olvidado y que ustedes están más frescos en anatomía, pero tampoco. Entonces la arteria tiroidea superior, que sufre una anastomosis con la arteria tiroidea inferior, que es una rama de la arteria
Carotidex. Uno creería de la subclavia, pero es una rama directa dependiendo del lado izquierdo o derecho. Porque del Bueno, lado eso sí. izquierdo Sí, es una sí, arteria sí, en sí sí. misma y del lado derecho depende del tronco arterial, brachios. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque los procesos quirúrgicos de la glándula tiroides implican extraer esta glándula sin lesionar los vasos sanguíneos, porque resulta que si ustedes observan detenidamente, las cuerdas vocales están compartiendo la misma irrigación. No puede sacarla así nomás, tiene que ser con preparación. ¿Listo? Muy bien. La inervación de la glándula tiroides está dada por el sistema cervical. ¿No es verdad? ¿Cuál es el sistema cervical? Son los nervios que están naciendo de la columna cervical de los lados, ¿no es verdad? Que están formando las vértebras cervicales. Las vértebras se unen una encima de la otra y cuando se unen encima de la otra, no vean anatomista, ¿cómo son las vértebras cervicales? ¿Alguien se acuerda? Carita feliz. Mucha, ya no se preocupen. No se preocupen, que yo también puedo enseñar anatomía. Tienen una apófisis vertebral, una apófisis transversa y un cuerpo, ¿no es verdad? El agujero es pequeño, cuerpo pequeño, apófisis transversas con un orificio para que pase la arteria basilar y un apófisis vertebral bipolar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estos se articulan unos con los otros, si los vemos desde abajo, ¿no es verdad? Si los vemos desde abajo, algo así, se articulan las vértebras unas con las otras y forman estos conductos raquídeos de donde salen los nervios. Estos nervios se dirigen hacia adelante y están inervando la glándula tiroides en su porción simpática, y la parasimpática está dada por el nervio vago. El nervio vago. Las presentaciones del nervio vago pueden ser las siguientes, fíjense. Puede estar por dentro del nervio vago, por fuera del nervio vago, o entremezclado con los vasos sanguíneos. Es por eso que hemos hecho este énfasis en el acto quirúrgico. La glándula tiroides, como ustedes pueden ver en esta imagen, tiene una relación tan cerrada, porque si viéramos la glándula tiroides desde atrás, tiene esta forma. Y aquí está su cartílago. Así, 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 así. Sin su El escudo. cartílago cricoides y así. Y ahí continúa la tráquea. ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo? En ambos lados, superpuestas, están las glándulas parecidas a la tiroides o cerca de la tiroides. ¿Qué quiere decir glándula? Paratiroides. Fíjense, esto es un corte histológico. Esta es la distancia entre la tiroides y la paratiroides. Esto. Y acuérdense, esto es microscópico. Está prácticamente adherida. Y están distribuidas de 3 en 3 a ambos lados de la parte posterior de la glándula tiroides. La glándula paratiroides trabaja, sin embargo, de manera independiente. Es fácil la glándula paratiroides. Anótense, usa de la siguiente manera. La glándula paratiroides está irrigada. Y la glándula paratiroides lo único que hace es sentir los cambios de... Baja el calcio, se sintetiza hormona paratiroidea. ¿Y qué es lo que hace la hormona paratiroidea? Actúa en 3 lugares: riñón, intestino y hueso. En el intestino, ¿qué es lo que hace? Activa la reabsorción de calcio en el intestino. En el riñón, ¿qué hace? Activa las proteínas reabsorbedoras de calcio. Y en el hueso, ¿qué hace? Activa los osteoclastos. Y el osteoclasto, que parece un pulpo, ¿sabes? Se come los huesos y libera ¿qué cosa? La sangre. Le salgo el hueso, ¿qué sale la sangre? Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona paratiroidea? Y listo. Nada más. Hormona paratiroidea aumenta los niveles de La calcio. glándula tiroides, sin embargo, como pueden ver, está compuesto por esto que se llama el folículo tiroideo. Y alrededor del folículo tiroideo encontramos este líquido que corresponde al coloide, correcto. ¿De qué está hecho el coloide? Agua con cloro.
coloide es agua con cloro. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si tú sospechas que tu paciente tiene cáncer de tiroides, por ejemplo, y le haces PAF, ¿saben qué es PAF, no? Función con aspiración de por aguja fina, PAF. Y sacas y hay agua, cloro y sangre, quiere decir que efectivamente hay una proliferación anormal ahí, o por lo menos está lesionada la glándula tiroides. El folículo tiroideo, si nosotros lo viéramos su membrana celular, ¿no es verdad? Está suspendido en el coloide, y el coloide está hecho para mantener el estado osmótico de la célula. Nada más, listo, ¿se acuerdan de la osmolaridad? No vamos a definirlo. Entre los coloides están distribuidos los vasos sanguíneos que recogen las secreciones y al mismo tiempo están nutriendo a la glándula tiroides, que son los pequeños vasos que ustedes ya saben de dónde vienen porque les explica la irrigación. ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo? Un corte. Ahora estamos viendo la C. Aquí no se ve muy bien, pero ya no importa. No se ve, pero no importa. Fíjense acá. Igual os voy a poner las diapositivas en la plataforma, si me hacen recuerdo, ¿no? Cuando hagamos el tema. La membrana celular, y aquí está la sangre. La glándula tiroides, las células tiroideas utilizan un tipo de transporte que se llama simporte o cotransporte. Cooperación, co-transporte. Cuando todos cooperamos, quiere decir que todos empujamos a la misma dirección, estamos trabajando juntos. Y el co-transporte lleva las sustancias en la misma dirección. En este caso, el simporte, ¿en qué consiste? Dos sustancias que se mueven en la misma dirección, y aquí está nuestra membrana celular, está entrando hacia la célula. Las sustancias son sodio y... Así es como llega el yodo a la célula tiroidea. ¿De dónde viene el yodo? Pero no te lo comento. Los humanos, no hay ningún mamífero en la Tierra que pueda producir yodo dentro de su cuerpo. No se puede. Tienes que comer el yodo 100% de las veces exógeno. Cuando ustedes van a comprar sal, ¿qué dice la sal? Yodada. Eso viene porque, por ejemplo, conocen... Tal vez nuestros colegas y compañeros peruanos no conocen, pero ¿conocen Tarija? ¿Han escuchado de Tarija? Porque yo seguro conocen. En Tarija la gente es famosa por ser ¿qué? Lenta, ¿no es? Son famosos por ser lentos en Tarija. Casi cuento un chiste, ¿no? Y resulta que esa fama que tienen no es desmerecida. Que por ejemplo, durante los años 60 y 70 Tarija tuvo una crisis muy grave. Porque Tarija, si han ido a Tarija, es prácticamente un desierto que deja de ser desierto y luego empieza a ser un, ¿cómo se llama esto? El campo lleno de flores y de plantas y de vinos. Y luego vuelve a ser desierto, y luego vuelve a ser una cosa hermosa y luego vuelve a ser desierto. ¿Cuál es el problema con ese tipo de terrenos? No hay yodo, no hay. Y en los 60, 70 en Tarija hubo crisis muy graves de hipotiroidismo, producto de la deficiencia de yodo. Y por leyes promulgadas en esos años en Bolivia, la sal es yodada, para que se garantice que todos tengan un grado de yodo. Es por eso. Lógicamente, si no tienes yodo, ¿cuál es la característica de un tejido que no tiene función tiroidea? Hipofunción. ¿Cómo se llama la hipofunción cerebral? Bradipsiquia, pensamiento lento. Y como en Tarija no hay yodo, los tarijeños son famosos por lentos. Bradipsiquia. Es un cuadro clínico real y ese, por si acaso, la bradipsiquia acompaña al hipotiroidismo. ¿Y qué acompañará al hipertiroidismo, por ejemplo? ¿Qué es lo contrario a bradi? Taquicardia, por ejemplo. Taquipsiquia. ¿Cuál es el problema con la taquipsiquia? Que como no se duermen, como no se quedan quietos, como no pueden enfocar atencionalmente, parecen pacientes psiquiátricos. Parece enfermedad bipolar, parece crisis maníaca bipolar. Y es un problema endocrino metabólico. Hay un componente conductual, es decir, se comportan raro
pacientes metabólicamente no sanos. Es bien jodido, doctor. Porque si tú le das un medicamento, por ejemplo, como un antagonista dopaminérgico a un paciente que tiene una enfermedad metabólica, ¿le va a hacer algo? No. No le va a hacer nada. Y no me cabe duda que pacientes que en antaño se creían pacientes endemoniados, en realidad no tenían problemas neurológicos primarios, tenían problemas neurológicos secundarios a enfermedades metabólicas primarias, que modificaban su conducta y parecían endemoniados. El yodo una vez que ingresa, se une a proteínas que se encuentran dentro de, lógicamente, la glándula tiroides. El yodo con la proteína, ¿no es verdad? Con las enzimas, con las enzimas, se lo conoce como monoyodotironina, una molécula de yodo con la tironina. Monoyodotironina, también llamada T1. La T1 puede juntarse con otra T1 y forma yodotironina. La diyodotironina se puede unir con otra monoyodotironina. Con otra T1, ¿y qué formarán? Triyodotironina. Perfecto. Y esta T3 se puede unir con una monoyodotironina. ¿Y qué es lo que forma? Tetrayodotiroxina. Tetrayodotironina. En contraste, por ejemplo, una diyodo se puede sumar con una diyodo y forman. Esta es la única forma. No se puede sintetizar de otra forma. No puede ser una mono más una mono más una mono más una mono. No puede ser. No funciona así. Pues, monoyodotironina que se vuelve diyodo, que se vuelve otro diyodo, una diyodo más una mono más una mono. No es una suma, no es algo. No. Estas son las únicas presentaciones que existen. ¿No? Sin embargo, entonces, ahora ¿qué ha pasado? Hemos formado nuestra hormona. Tenemos nuestra T3 o nuestra T4, el que más rabia le tenga. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que peroxidarse para liberarse, porque no se olviden que está dentro de esta célula. Para poder salir tienen que pasar a ser una prohormona, tiene que estar en una vesícula para poder ser liberado, que es la característica de las hormonas amínicas. Por eso hemos estudiado eso primero, para que cuando yo les diga esto no es una sorpresa. Para pasar a ser una prehormona tiene que atravesar este canal que se llama canal de pendrina. Entonces tenemos nuestras hormonas, y para que se pueda peroxidar tiene que atravesar el canal de pendrina. Es muy importante el canal de pendrina porque la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, ataca el canal de pendrina. Esta proteína que ustedes están viendo aquí es el objetivo diana de la autoinmunidad. Por lo tanto, la enfermedad de Hashimoto es extraña, porque primero cursa con hipertiroidismo, porque al unirse los factores inmunológicos, abren el canal y hacen que un montón de hormona tiroidea se salga, y el paciente al principio tiene hipertiroidismo. El factor inmunológico con el paso del tiempo destruye el canal de pendrina. La T3 y la T4 ya no pasan y se vuelve hipotiroideo. Lo deja sin atender y tiene una crisis hipertiroidea y luego se vuelve hipotiroideo. Y ese cambio súbito lo puede hasta matar al paciente, porque sus órganos no soportan la ausencia de la hormona tan súbita. El canal de pendrina permite la peroxidación interna de la T3 y de la T4, que posteriormente se liberan. Ahorita vamos a ver qué les pasa, sin embargo. Conoceremos ahora nuestras hormonas tiroideas, como hemos conocido la insulina. Célula de origen, los folículos tiroideos. Naturaleza química, aminas yodadas. Es decir, no es una hormona amínica o peptídica como la insulina y está suelta. No, es una tiene aminoácidos que están yodados, están envueltos con yodo. Lo que está aquí al centro, por si acaso, por si no ha quedado claro, es un aminoácido, esto que los está uniendo. Yodo. Para eso entró la glándula tiroides, porque si no hubiera entrado la glándula tiroides, serían yodo suelto por la vida. Pero si tú le pones un aminoácido, se puede unir un yodo con otro yodo, entonces son aminas yodadas. Para eso entra la glándula tiroides. Biosíntesis de yodo
tirosina, de tirosina, unido a tiroglobulina y de ahí liberado de los folículos colon. Circulación. ¿Cómo circula la glándula, las hormonas T3 y T4? Pues no se olviden de los sufijos. Ahora le pongo su prefijo. Tiroglobulina. Entonces ahora ya sabemos. Porque son compuestos yodados, no pueden andar por la vida así sueltos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su transporte tiene que ser unida a su transportador. No es nosotros. Vida media. ¿Cuánto es la vida media de la insulina? 5. Correcto, 15 minutos. Ajá. Perdón, 5 minutos. 5 minutos. 15 minutos. 6 a 7 días. Es una hormona de efectos pasivos. Toma 7 días deshacerte de una secreción de T3. Factores que afectan su liberación. Factores tónicos. Es decir, cuando nuestros tejidos han pasado cierto tiempo, se liberan. Vía de control, eje hipotalámico hipofisial. ¿Qué quiere decir eje hipotalámico hipofisial? Aquí lo estamos viendo. Nuestra hipófisis, nuestro hipotálamo le dice a la hipófisis que libere TSH. TSH se libera, la glándula tiroides hace todo esto y libera T3 y T4. La T3 y la T4 están sueltos por la vida, haciendo lo suyo, transportados por la tiroglobulina. Pero son dependientes del eje hipotalámico hipofisial. Por lo tanto, cuando ya todos los tejidos han recibido su dosis de T3 y T4, la T3 y la T4 tienen retroalimentación negativa. Los receptores químicos del hipotálamo detectan que ya ha habido suficiente T3 y T4 y que dejan de secretar TH. Dejan de secretarlo y en ausencia de esto hay ausencia de esto. Claro. Y en ausencia de esto hay ausencia de esto. La T3 y la T4 empiezan a acabarse porque los tejidos empiezan a usarlos. Claro. Cuando ya empieza a entrar a grados en los que nuevamente necesitamos, ¿qué es lo que se libera el hipotálamo? Siente que hay ausencia de T3 y de T4 por sus vasos sanguíneos, porque por eso les he mostrado la irrigación. Ya no hay T3 y T4 circulando, entonces libera TDAH y así sucesivamente. Así es como TDAH, después TSH. retroalimentación Negativa. Entonces, ¿para qué servirá? Lo que ustedes están viendo aquí es el ciclo de vida y formación de la T3 y de la T4. Ingresa con transporte. ¿Y qué le pasa al yodo? El yodo se une a la tirosina, entonces le da su grupo de aminoácidos. Una vez que se ha formado una T3, T4, T1, T2, T3, T4, se unen a la tiroglobulina, porque la tiroglobulina es la que tiene que transportarlos y se liberan a la sangre. Y una vez que se liberan a la sangre van a hacer lo siguiente. Resulta que cuando nosotros estábamos viendo las hormonas, habíamos visto que en la membrana celular, hay unos receptores que se llaman receptores de tirosina, que activan una vía enzimática que es la vía de la tirosinasa, que es la vía por la que se activan los tejidos. Entonces, para que ubiquen qué es la vía de la tirosinasa, veamos aquí esta imagen con estos tejidos. ¿Cuáles son los efectos de la T3 y la T4 en los tejidos? Activación de la mitocondria, es decir, empiezan a crear ATP. En presencia de hormona tiroidea, las células empiezan a respirar. Hay respiración mitocondrial. Segundo, activación de las enzimas respiratorias, es decir, se va a captar el oxígeno, se va a captar la glucosa, se va a captar todas esas sustancias, va a haber ATP y como es enzima, por eso hace énfasis en respiratorio. Claro. Como se va a captar el oxígeno, también se va a liberar hidrógeno y CO2. Activación de la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos tejidos se despolarizan en presencia de la T3 y de la T4. Lógicamente, si se despolariza en un hipertiroideo, si se despolariza frecuentemente en un corazón, ¿qué es lo que va a tener? Taquicardia. Y si se despolariza frecuentemente la vía respiratoria, ¿qué es lo que va a tener? Taquipnea. Entonces tienen todo alto los pacientes hipertiroideos. Exacto. Y en el riñón, ¿qué es lo que va a aumentar? Sodio. Filtración. Vas a estar orinando todo el rato.
va a activar otras enzimas, va a aumentar el consumo de oxígeno y va a aumentar el índice metabólico. Es decir, la T3 y la T3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner a funcionar todas estas cosas. Pero, siguiendo la norma de las hormonas amínicas, ¿con quién interactúa entonces? De acuerdo a las normas de las hormonas amínicas deberían ser hidrosolubles, pero como son compuestos iodados necesitan un transportador. En la membrana celular, las hormonas amínicas, ¿qué necesitan? Una proteína de paso, ¿sí o no? Sí. Pero como están hechas de aminas, pueden interactuar directamente con el núcleo, ¿sí o no? Sí. Correcto, y aquí está. Viene la T3, se une al núcleo, fíjense, esto es ADN. Activa el núcleo, el receptor nuclear y desencadena toda esta respuesta. Y como se activan también las mitocondrias, se sintetizan nuevas proteínas y empiezan a captar glucosa, empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer. Así funciona. Pero ¿por qué dice aquí T3? ¿Dice T4 en algún lado? No. No. ¿Y saben por qué no? Porque resulta, y es por eso que estaba poniendo esto aquí, que perfecto, ha llegado aquí nuestra hormona, nuestra T4 en su tiroglobulina. El receptor de tirosinasa, dice, es un receptor enzimático. Es decir, necesita trabajar con un sustrato. ¿Con qué sustrato trabajará? Con las hormonas. Necesita una molécula. Y entonces aquí se sacrifica una monoyodotironina. ¿Y la T4 qué se vuelve? T3. Entonces la T3 básicamente, ¿qué nos está diciendo nuestro esquema? La T4 es la presentación de transporte de las hormonas. Claro. La T3 es la unidad funcional. La T4 no activa nada. La T3 sí. ¿Por qué? Porque el receptor de tirosinasa de todos estos tejidos exige una monoyodotironina. Por lo tanto, la T4, si sacrifica una monoyodotironina que se queda aquí, se vuelve T3. Así es como funciona. Triyodotironina. ¿El resultado final cuál es? Fíjense qué interesante es la hormona, las hormonas tiroideas, la T3 en específico, que no solo, y es un fenómeno poco frecuente, activa tanto el ADN como el ARN. Tiene fenómenos nucleares y fenómenos genéticos. Todo lo que puede trabajar, trabaja en presencia de la T3. A diferencia, por ejemplo, de la insulina, que solo puede activar el ARN. Sí. Y solo puede activar las mitocondrias. La T3 lo activa todo. Todo lo que pueda ponerse a funcionar, funciona en presencia de T3. Pero es tan peligroso. Entonces, han llevado virus ARN y virus ADN, me imagino. No me acuerdo esa guada. A ver, ¿quién sabe un virus ADN? Un virus ADN horribles. Que no es el VIH, obvio. Un virus ADN que duele de la grandísima mierda. Que te sale aquí si te has portado mal. O aquí si te has portado mal. Correcto. El herpes. El herpes, ¿cuántos tipos de herpes hay? Ok, 2, 3. Sorpresa, son 7 tipos de herpes. ¿Han escuchado alguna vez del sarcoma de Kaposi? Un tipo de herpes. ¿Han escuchado alguna vez del, ¿cómo se llama esto? ¿La varicela? Herpes, por si acaso. Es más, si no has tenido herpes, muy difícilmente vas a tener los otros herpes. Digo, pero si no has tenido varicela, no puedes tener los otros herpes, por si acaso. ¿Pero valdrá la pena? No. Porque si te da varicela a esta edad, todos tus tejidos parenquimatosos se inflaman. Es riesgoso, sí. Páncreas, testículos, ovarios. La probabilidad de quedar estéril es del 77%. A menos que no quieras tener hijos, ¿no? En el caso no te afecta. Pero bueno, ¿por qué es esto problemático? ¿Por qué es esto problemático? Habíamos dicho que todo lo que puede funcionar funciona en presencia de la T3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué infección ustedes creen que les resplandece cuando hay crisis tiroideas? El herpes.
Si tu paciente tiene hipertiroidismo y herpes, cago. Cada vez que se active su enfermedad, si no está bien controlada, y le sale hasta en la cara así, que no se puede controlar. Que no hay que confundir, porque como ustedes saben, el herpes se reproduce en ¿qué tejido? Neuronal. Señores y señoritas, el herpes prolifera en las neuronas y ¿saben por qué duele como la grandísima mierda? Porque de las neuronas inflamadas empiezan a excavarse las ampollas hasta que llegan a la piel. Entonces cuando te tocan la ampolla es como tocar el nervio. Viaja así. Por eso los primeros indicios de que te está saliendo herpes es la contracción eléctrica. Y si esto se rompe, es una úlcera que si tú metes un alfiler llega hasta tu nervio. Duele como la mierda. Y como es una enfermedad de los nervios y al mismo tiempo de la piel, pero de los nervios principalmente, sigue los dermatópodos, que son las líneas de nervios. Entonces te sale en tu boca o en tus genitales, si has tocado genitales y tocas con tus genitales, pero si has tocado genitales con tu boca, en tu boca. Y está luego el herpes virus tipo 2, que es el herpes zoster, ¿no es verdad? Que sale solo en los pliegues torácicos y en los pacientes de la tercera edad, en los codos y en la espalda. No tengan herpes. ¿Cuál es el problema? El herpes virus tipo 3, ¿cuál será? Antes llamado mononucleosis. Muchas señores. El Epstein-Barr. Es herpes. Ah, chucha. ¿Pero dónde te sale el Epstein-Barr? Era en... En las vísceras. Herpes en tu estómago, herpes en tu esófago, herpes en tu vía digestiva. Que estás comiendo, ¡ay! Me comí un picante. ¡Ah! El picante te ha tocado tu úlcera. ¿Saben lo que duele eso? Entonces, esto es una enfermedad de mierda, ¿no? Porque depende de esto. Los virus ADN encima, ¿te infectas? ¿Te libras de ellos? No, señor. Se quedan contigo el resto de tu vida, a diferencia de estos virus externos. ¿Listo? La rabia es un virus. También es incurable, sí. Incluso si te curas. Miedo al Vamos, agua también. aplicación clínica de trastornos tiroideos. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Sin embargo, préstenme atención. Cuando la enfermedad tiroidea empieza aquí, en el hipotálamo, se llama enfermedad primaria. La enfermedad es primaria. El hipotálamo es el que está enfermo y produce mucha TRH, que hace que produzca mucha TSH, que hace que produzca mucha T3 y T4. En contraste, así produce poco. Si aquí produce poco, es lo mismo, hipotiroidismo primario. Si el problema empieza aquí, y esto está bajo, TRH baja, TSH baja, y esto está alto, es hipertiroidismo o hipotiroidismo secundario. ¿Por qué secundario? Les voy a explicar. Los trastornos hipotalámicos están asociados desde el nacimiento en una mayor parte. Sin embargo, el hipotálamo, como habíamos visto, le pueden crecer tumores. Y justo que sea directamente en relación con el núcleo 4, te va a producir mucha TRH. O en contraste, ha sufrido una lesión, ha sufrido una isquemia, por ejemplo, después del parto, y se ha muerto este tejido, va a tener poca TRH. ¿Alguien sabe qué se llama ese síndrome? ¿Nadie les ha dicho? Se llama síndrome de Sheehan. Esto es una EH. Sheehan. Muerte de la hipófisis por hemorragia de parto. ¿Cuánto es lo tolerable de hemorragia en un parto? Si es parto natural, 500 ml. Si es parto cesárea, 1000 ml. Listo, así de fácil. Hay una pérdida muy grande, se tiene que evaluar la glándula hipófisis. Puede haber necrosado y muerto, y la persona va a tener una vida de mierda porque tuvo un hijo. ¿Listo? Sin embargo, si el tumor crece aquí, por ejemplo, que es lo que me ha pasado a mí,
pero más bien en un tumor frío. Se llama tumor caliente cuando produce hormonas, tumor frío cuando no las produce. Cuando el tumor es productor de T3 y de T4 directamente de la tiroides, se llama hipertiroidismo secundario. Y lo propio, si tiene un tumor aquí que ocupa demasiado espacio y hace que esto no funcione y tiene poca TSH, se llama hipotiroidismo secundario. Entonces, básicamente, hipotálamo se jode, es primario. Es de hipófisis se jode, es primario. Pero secundario. Tiroides se jode, secundario. Así. ¿Listo? Por eso la clasificación, primario, secundario y terciario. ¿Cuál será el terciario? Muy sencillo. Yo tengo un niño que está ahí suelto por la vida, y dejo descuidadas mis cosas, viene y se toma una levotiroxina, que es el medicamento. Empieza a convulsionar porque tiene hiperfunción tiroidea, es hipertiroidismo terciario, es exógeno. Muy bien. La clasificación del hipertiroidismo, ¿no? Se los dejo aquí. Hipertiroidismo primario, asociado a etiología directa de la glándula tiroides. Graves fase 2, bocio multilobular, bocio lobular, teratoma ovárico, enfermedad de Joy fase 2. ¿Por qué el teratoma ovárico? Porque resulta que las hormonas que sintetizan estos teratomas pueden ser T3, T4. ¿Se acuerdan qué es un teratoma, no ven? Es un tipo de tumor en el que ha proliferado tejido de otra índole sobre otro tejido. En el teratoma ovárico, imagínense, es un ovario en el que de manera normal ha proliferado tejido tiroideo. Y este tejido tiroideo es perfectamente funcional y libera hormonas. Los teratomas más horribles que yo he visto en mi vida tenían dientes y ojos. Todo y párpados. Horrible. La enfermedad de Graves fase 2, causa más frecuente de el Graves fase 2 es lo mismo que esto. Lo mismo. Nos hacen creer que no. Es la misma cosa. Más común en mujeres que en 10 a 1. Por cada hombre con Graves fase 2 hay 10 mujeres. La sintomatología va entre los 20 y los 50 años. Es decir, nadie está libre de desarrollar, ni siquiera yo, de desarrollar una enfermedad tiroidea en ese momento. Los riesgos de aparición son ingesta abundante de yodo, posparto y tabaquismo. Claro. Si tú fumas, vas a tener enfermedades tiroideas a la. Su aparición se determina por polimorfismos, y ya saben que es un polimorfismo, ¿no ven? Están llevando genética, y no saben, voy a hablar con el doctor. HLA-DR4. ¿Qué es el HLA? Human Leukocyte Antigen, antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano es una unidad funcional genética que hace que todos los tejidos sean reconocidos entre ellos. El antígeno leucocitario humano, por ejemplo, si yo te pongo el riñón o sangre de alguien más, va a hacer que rechacemos ese tejido y lo destruyan a expensas de nuestra salud, sin embargo. Cuando muta el HLA-DR4, DR5, DR3, está asociado a enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto, que es autoinmunidad contra la glándula tiroides, diabetes mellitus tipo 1, que es enfermedad autoinmune contra el páncreas, o mi favorita, el HLA-DR6, la artritis reumatoide. Son reconocidos los tejidos como exógenos y son destruidos por nuestro cuerpo. Para que tú puedas recibir, por ejemplo, un órgano donado, tienes que haber aprobado 6 antígenos leucocitario humanos. Tienes que aprobar 6 para que seas compatible con el órgano. Por eso en Bolivia no se hace. Desde el año 2005 hasta hoy se han hecho 5 trasplantes. Nada más. No hay trasplante en Bolivia porque nuestros estudios sobre antígeno leucocitario humano cubren 4 y debes cumplir. La enfermedad de Graves fase 2, que es lo que ustedes están viendo acá, que es producto del feedback normal. ¿Qué es lo que pasa? Esto que ustedes están viendo es la función normal. La glándula hipófisis libera su TSH. La TSH se une al receptor de la glándula tiroides y le dice que sintetice T3 y T4. Cuando hay autoinmunidad, las inmunoglobulinas se pueden unir al receptor y al mismo tiempo que lo atacan, lo estimulan. Es decir, las inmunoglobulinas, los autoanticuerpos, los anticuerpos que atacan la glándula tiroides, no solo atacan la glándula, sino que se unen al receptor y lo activan, como si fueran TSH. Los anticuerpos actúan como si fueran la TSH. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona que sintetiza? T3 y T4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la TSH normal
que sintetiza una cantidad, Claro. entonces tenemos actividad con TSH y con inmunoglobulinas y tenemos cantidades abismales de TP4 circular. Hiper. Los pacientes están porque tienen activación de todo. Entonces comen, pero la tasa metabólica es tan alta que engordan. No. No, son así, raquíticos. Esos músculos son tensos y duros y podrían romper sus huesos si hacen algún deporte. En contraste a la tiroiditis de Hashimoto, que es identificado el canal de pendrina por las citoquinas inflamatorias, atacan el canal de pendrina, hacen exactamente lo mismo, hay hiperfunción y posteriormente degradación del tejido, porque obviamente el tejido atacado se empieza a deshacer y luego se vuelve hipotiroidea. Y bueno, aquí está la comparación, ¿no es verdad? La formación del tripocito CD4 y el CD8. El CD4 que tiene que marcar y activar los macrófagos, y el macrófago activado empieza a destruir la célula tiroidea. En contraste, el CD8 es citotóxico y empieza a matarlos de manera directa. Tenemos la manera indirecta, mediada por CD4, activación del macrófago, destrucción de la glándula tiroides, o directa, CD8, citotóxico. En contraste, las células plasmáticas, ¿no es verdad?, que liberan sus inmunoglobulinas. ¿Que cómo las liberan? Las liberan a la sangre, viajan, encuentran el tejido y lo empiezan a atacar. Entonces esto es destrucción mediada por anticuerpos. ¿Listo? El estrumo ovárico, que es muy, fíjense qué interesante. Esto es el espectro, es una muy bonita imagen. Esto es el espectro de un teratoma ovárico. Fíjense cuántos tejidos puede disimular. A ver, veremos alguno. Exoftalmos, un tumor con ojos. Teratoma cístico, que se vuelve un quiste. Cistoadenoma, tejido neuronal, fibroma, maligno, teratoma, tumor tiroideo. Un teratoma ovárico se puede volver todas estas cosas. Todas estas. Y bueno, lo que ustedes están viendo aquí es, bueno, ¿qué se llama esto? El sincitio trofoblasto. ¿Qué es un sincitio? Ya, muchachos y muchachas, lo que ustedes están viendo aquí se llama sincitio trofoblasto, porque un sincitio es un tejido que está compuesto de muchas células. Entonces, cuando tú ves el sincitio trofoblasto, hay células de muchos tipos que se van a volver tres cositas. ¿Qué se llaman las tres placas? Citoplast, Todas esas células están distribuidas aquí, toditas distintas, pero hacen un solo tejido, que es por eso que se llama sincitio trofoblasto. El cáncer, por ejemplo, forma sincitios trofoblastos. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí por hoy.